que ya tienen la intención de migrar, en este caso ya de manera pues permanente. En este caso vamos a hablar de ese tipo de procesos, algunos otros que son temporales también. Así que bien, y como lo mencionó Gonzalo, en efecto, para poder practicar se necesitan diversas licencias a nivel federal. Ahí pueden ver el logotipo rojo, que es College of Immigration and Citizenship Consultants. Eso es a nivel federal, a nivel país en este caso, pero luego Canadá se divide en provincias y hay dos provincias que requieren licencias extras, como lo son Quebec y Saskatchewan. Nosotros, por decisión propia, no ejercemos para el área de Quebec. Si ustedes quieren ir a Quebec, les recomiendo consultar con alguien que esté establecido en Quebec, también porque tiene cambios frecuentes a su proceso o a sus programas. Y bueno, en este caso el idioma predominante en Quebec es el francés. Y luego está también otra provincia que es Saskatchewan. Ahí ya estaremos hablando al respecto un poquito más adelante. Es una de las provincias con más necesidad a nivel migratorio, sobre todo en la parte profesional. Y bueno, pues ya estaremos refiriéndonos en ese sentido a algunos programas disponibles dentro de esa provincia específicamente. Entonces, bueno, cuando empezamos usualmente hablamos de revisar o lo que implica una asesoría, porque la mayoría, por ejemplo, de repente cuando tengo preguntas generales, en este caso de, oye, tengo 30 años y soy ingeniero civil, ¿califico o no califico? Realmente no te puedo dar una respuesta concreta, porque hay muchas cosas que se ven en tu perfil para poder determinar. Punto número uno, hay que revisar si eres soltero o soltera. Bueno, perfecto, así se revisa tu perfil. Si estás en pareja, independientemente de que estén casados o no, pues entonces se revisa en conjunto, obviamente si ustedes ya tienen un proyecto como pareja, en este caso, y no es que tengan que estar casados, puede ser que vivan en unión libre, o eso no es problema. Y luego si tenemos hijos o los hijos de nuestra pareja. Ese es el núcleo familiar del que vamos a estar hablando y es importante siempre mencionarlo dentro de la asesoría en este caso, ¿no? Entonces, no es inconveniente en ese sentido. Ahora bien, en este caso, cuando evaluamos el perfil, de repente, pues tú estudiaste una cosa, pero te dedicas a otra, o a lo mejor tú tienes un historial de viaje amplio. Hay personas que nunca han salido de su país, hay personas que ya han tenido algún tipo de inconveniente porque han tenido negaciones de algún tipo de proceso visa, o han estado de manera ilegal en algún otro país, o están de manera ilegal en algún país. Es importante saber que para efectos canadienses, sí, puedes postular a cualquier programa, no importa dónde estés en el mundo, siempre y cuando estés dentro de, digamos, un estatus legal. Vamos a suponer, oye, yo soy chileno, pero estoy viviendo en Italia, no pasa nada, pero siempre y cuando en Italia pues tenga yo un estatus legal, ¿no? Eso es lo importante en ese sentido. Y si no, bueno, pues entonces ya también lo conversamos dentro de una asesoría. No es que no se pueda, pero empiezan a ser un poco más complejos ese tipo de procesos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que hay que tomar en cuenta, y algo súper importante es que los procesos canadienses van cambiando. Es decir, lo que ya pasó hace, no sé, 5, 6, 10 años ya no existe. O sea, el proceso va cambiando. Cada año cambia, durante el año cambia. Precisamente por eso tenemos regulaciones nosotros o licencias, o tenemos que estar al día, porque cambia constantemente en función de las necesidades. O se cumplen ciertas necesidades, abren otros programas, otros cierran, cambian los requisitos. A veces mantienen el nombre, pero van cambiando ya en los requisitos que implica cada proceso, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro tu perfil, revisar. Ya al final de la charla que yo daré, Luis, que está ahí presente, les va a hablar precisamente en qué consiste la asesoría y qué documentación nos envían para revisar, porque la idea es que cuando nos sentemos a revisar su proceso, pues ya tengamos filtrado específicamente a qué tipo de programas califican. Habrá personas que califican a varios programas, otras no, o tienes que trabajar en algo, porque ya veremos que todos los procesos tienen puntajes. Entonces, en ese sentido, hay personas que tienen tiempo para trabajarlo, otras que no necesariamente, tenemos que correr un poco, depende también de los programas y de tu perfil propiamente, ¿no? Entonces, son muchas las variables que se consideran en ese sentido, pero ya en ese momento pues hablaremos específicamente pues de los tiempos, los requisitos que tienen programas. Hay programas que tardan 6 meses en procesamiento,
otros que pueden tomar 2 años o un poco más, dependiendo cuál es el programa al que vas a postular. La idea es tener claro qué exactamente es lo que vas a hacer e irlo tomando en cuenta para ir trabajando por fases, ¿no? Para que vayas pues teniendo claro cómo va a funcionar, qué es lo que necesitas o demás en ese sentido y vayas preparando en este caso. Entonces, si tienen ya la idea de emigrar, pues váyanlo revisando. Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Si es algo que tienen pensado a futuro de todas maneras para que eventualmente también pues tengan una mejor noción de si pueden o no postular más adelante o si hay algún impedimento o si es momento de postular, porque también vamos a ver que hay factores como la edad que son importantes en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando y vamos a dividir siempre estos términos que es como importante. Esto siempre lo digo en todas mis presentaciones porque se confunden mucho. Visas son temporales, o sea, en este caso, por ejemplo, siguen siendo chilenos. Son procesos en los que vienes por un tiempo específico y pues listo, después regresarás a tu país o lo que corresponda, ¿no? En el caso de Chile, pues no necesita una visa de turismo propiamente para Canadá, necesita un ETA, ¿no? En este caso. Pero depende, cada país es diferente. Y luego ya está el proceso de residencia permanente, que es ya para establecernos dentro de Canadá con los derechos como cualquier canadiense, ¿no? Entonces, ustedes en su país, pues si quieren, estudian o trabajan o entran o salen. En ese sentido, no hay mayor inconveniente. Lo mismo el residente permanente. O sea, ya cuando sean residentes permanentes son libres de trabajar, de accesar a estudio, en fin, de todos los beneficios que como canadiense se tiene. Solo no puedes votar o correr por un cargo público, en este caso de gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos, la diferencia en este caso entre el término de visa y residencia permanente en este caso, ¿no? Entonces, las visas, como les dije, pues pueden ser diferentes tipos. Hay visas de turismo, de estudio y de trabajo, ¿no? Como les mencioné, con Chile es propiamente un ETA, no es un proceso realmente sencillo, pero al final ese es, pues, nada más cuando en efecto vas a venir por turismo, un tiempo específico y listo, ¿no? Ahora, el trabajo es lo que a la mayoría de las personas le interesa y la mayoría de las personas quiere venir a trabajar y luego ya va bien. El proceso canadiense no necesariamente está enfocado a esa parte. De repente tenemos ese concepto de que Canadá está ofreciendo trabajo o estas cosas, pero no, más bien Canadá está en búsqueda de un perfil específico ya para migrar, para efectos de residencia permanente. Pero bueno, sí existen programas para optar a un permiso de trabajo. Ahora, usualmente el proceso ordinario es el que se llama LMIA o Labor Market Impact Assessment. Es decir, tienes que contar con una oferta de empleo por un empleador canadiense que quiera pasar por un proceso de recursos humanos. Se abre una auditoría financiera para verificar pues, que tengan en orden su empresa, cuántos empleados tienen, cuántos son extranjeros, en fin, es un proceso laborioso. Entonces, primero tienes que contar con ese tipo, con esa, digamos, aprobación y luego ya pasas al permiso de trabajo, ¿no? Eso es en general, eso es la vía ordinaria. Claro que depende, ahora sí, de cada país y los tratados que se tengan con Canadá, pues que de repente puede ser un poco más sencillo. Y ahí es donde entra un permiso específico que hay para Chile, ¿no? Estas imágenes que van a ver ya a partir de ya las diapositivas que vienen, las pueden visualizar en la página de nosotros, que es www.globalopp.ca, ahí se les van a dejar en el chat también, pero ya si quieren ahí pues pueden ampliar la información, porque obviamente es bastante, solo como les decía vamos a hablar como en términos generales. Ahora, lo que viene en efecto solo aplica para Chile, y el programa en sí se llama International Experience Canada. Ese es el programa como tal, y dentro del programa hay 3 categorías. Existe una categoría específica que se llama Work and Holiday. Y este programa es para aquellos chilenos con pasaporte chileno, obviamente, entre los 18 y los 35 años de edad. Después de los 35 ya no aplica. Ok, o sea, si ya tienes 36, ya se acabó. Ahora, este es un programa que se abre cada año, ¿no? Y es pues más o menos como una lotería, o sea, ingresas al programa y hay que esperar a que te seleccionen. Depende, en ocasiones te lo entregan por
12 meses que se puede volver a postular. Hay países que lo tienen por 24 meses incluso, ¿no? Depende. Ahí en la página igual pueden ver la información en ese sentido. Ahora, para efectos de este permiso de trabajo, lo que sí queremos tener en cuenta, pues porque hay, digamos, errores o cosas que vemos que pasan comúnmente, sobre todo con este tipo de permiso, y en este caso con personas chilenas, es que cuando tú vas a postular a ese programa, realmente solo tienes que ser chileno, estar entre los 18 y los 35 años de edad, tener en principio un fondo de ahorro que equivale a $2.500 canadienses, que realmente no es una cantidad así muy exorbitante, ¿no? Entonces, en general se pueden ir cumpliendo los requisitos. Cuando vas a postular, no te piden tener inglés o francés, o sea, no se requiere para poder postular. Ahora, un error común, porque eso sí nos ha pasado durante muchos años, es que las personas realmente no saben cómo utilizar bien este permiso. Si tú tienes el permiso o ya te lo aprobaron o estás participando, igual quieres saber cómo funciona, hay asesorías específicas para este permiso. ¿Por qué? Porque de saber utilizar bien este permiso, como es un programa de trabajo, puedes trabajar libremente durante un periodo de un año. Este permiso, si lo sabes utilizar bien, te puede dar el pase directo al proceso de residencia permanente. Porque depende mucho dónde vas a trabajar, dónde vas en este caso, a estar radicando en este sentido, y de ahí partimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay lugares donde puedes venir, trabajar, no sé, 6 meses, tiempo completo, obviamente a nivel profesional, y listo. Otro concepto que se tiene en este caso es que, oye, voy a trabajar en lo que sea. No, realmente el permiso te permite trabajar a nivel profesional. Obviamente hay excepciones, ¿no? Que igual se revisan y se ve en qué específicamente pueden trabajar personas, pero son más como para personas que trabajan en el sector salud, o sea, la parte de medicina, derecho y educación de menores, que son las 3 cosas que obviamente sí tienen una regulación importante, ¿no? Pero de todas maneras, eso no impide que puedas conocer qué tipo de trabajos puedes accesar, qué es lo que puedas hacer, hacia dónde te puedes orientar, qué provincia te funciona mejor, en todos los sentidos, económicamente, si ya lo quieres utilizar porque te quieres establecer. En principio, este permiso solo se otorga para quien postula. Aquí sí no es individual, o sea, no porque tú tengas el permiso de trabajo se puede extender a tu pareja o tus hijos, no. Pero en este caso, ya que estás en Canadá y vas a pasar el proceso de residencia, ahí sí vamos a poder incluir al núcleo familiar. Entonces, es importante saber utilizarlo, porque la mayoría de las personas llega, no tienen la más remota idea, o llegan sin un nivel de idioma, pues que tampoco es una cosa avanzada, pero por lo menos ahí el intermedio algo, porque entre mejor nivel de idioma, mejor uso vas a poder hacer de tu permiso de trabajo, mejores oportunidades laborales, lo cual también va a implicar para ti, pues obviamente, un incentivo económico mucho mejor. Entonces, en ese sentido es importante como tener claro cómo funciona, cómo lo podemos usar, qué beneficios nos otorga, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer con ese permiso. Entonces, ahí tenemos asesorías como muy específicas para personas que tengan este tipo de permiso, pero que no se esperen hasta llegar a Canadá, porque cuando llegan, pues llegan a un lugar y luego empieza como que, oye, no estoy consiguiendo trabajo, o es que no tenía inglés y no sé nada, entonces realmente no era lo que yo pensaba. U otra cosa que pasa es que ya hasta que van a terminar, o si ya se me va a vencer, ahora sí me quiero quedar, pues, y no necesariamente lo podemos extender. Entonces, es importante revisar con anticipación qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Al final, la información no te va a perjudicar, pero sí te va a ayudar a tomar mejores decisiones en función de lo que tú quieras hacer a futuro con este tipo de permiso. Entonces, hay que revisarlo. Cada año se van abriendo diferente número de plazas o diferente número de cupos. Usualmente empiezan a abrir, por ejemplo, este año pues empezará más o menos desde septiembre, puede empezar la apertura de nuevos cupos, a veces en septiembre, es en octubre y demás. No es como que hasta que enero, ya usualmente para enero ya hubo selecciones, ¿no? Simplemente que empiezan con anticipación las que van a ser para el 2024, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que lo revisen, y ahí también en la página nosotros pues constantemente estamos publicando las selecciones que tuvo el Work and Holiday.
porque pues hay cupos para muchos países, pero para Latinoamérica solo aplica Chile y Costa Rica. Ningún otro país tiene acceso a este tipo de permiso en Latinoamérica en este caso, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, porque pues es una buena oportunidad en ese sentido. Ahora, ya hablando específicamente de los procesos de residencia permanente, pues como les mencioné, esto ya es para migrar y la mayoría de los programas precisamente a que obtengas la residencia permanente. Entonces, Canadá en general tiene una política de migración bastante abierta, es un país multicultural, a donde volteemos, o sea, el de al lado, pues a lo mejor es italiano, a lo mejor es griego, o sus papás lo son, en fin. Es un país también joven, en ese sentido, no es, todavía no hay como generación más generación más generación, ¿no? En ese sentido. Y es un país muy grande, entonces sí necesita de un sector migratorio importante, pero de un enfoque específico y está realmente enfocado a nivel profesional. Esa es la realidad, ¿no? Algo importante dentro de Canadá es el sector salud, que es gratuito. No todo, porque hay cosas que no cubre, como el dentista, el ortopédico, eso usualmente tienes beneficios en tu trabajo que lo cubren, pero en función de este, digamos, de este derecho vienen también algunos requisitos, ¿no? La parte educativa, pues bueno, aquí la escuela es gratuita desde kindergarten hasta high school. Hay quienes le llaman bachillerato, secundaria, en este caso, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando seas residente permanente y quieras accesar a estudios a nivel college, universidad, posgrados, maestrías, ahora sí podemos tener acceso a becas, incentivos financieros. ¿No? Entonces, bueno, el clima pues es algo que siempre preocupa a las personas en este caso y en ese sentido, pues, pues igual no es como en todos los países, hace mucho calor en verano, o sea, 30 grados, pero en invierno pues estamos en menos 23, eso no lo podemos cambiar en ese sentido, pero en este caso, pues de ahí tampoco ya está, digamos, está todo acondicionado para ello, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, en la parte, digamos, económica, pues es uno de los países también más estables, con más recursos naturales, entonces ahí que, pues, digamos que la parte migratoria es un impulso económico, porque las personas que vienen, se incorporan a través de su trabajo, también van a impulsar. Entonces, realmente, los programas que vamos a empezar a ver, pues tienen esa orientación, ¿no? Que te incorpores a trabajar, que te incorpores a la parte laboral, eso es lo ideal. Seguimos siendo precisamente uno de los mejores países para iniciar carrera profesional o para establecernos en ese sentido. Es uno de los mejores países para la mujer, en el sentido de que hay género, también prestaciones que hay aquí, por ejemplo, tenemos acceso hasta un año cubierto en el caso de maternidad. Hay provincias que hasta año y medio, ¿no? Igual puede ser compartido con tu pareja, ¿no? En este caso. Así que bueno, hay algunos beneficios en ese sentido. Ahora, vamos a empezar a establecernos ya como en un plano un poquito más visual para ubicar Canadá y las provincias y territorios. Los territorios son los que están al norte, ahí los números que ven 11, 12, 13, ¿no? Que es Yukon, Northwest y Nunavut. Esos son, sí, realmente son muy fríos, son condiciones específicas si quieres establecerte ahí, entonces eso ya lo vemos propiamente en una asesoría si alguien quiere enfocarse a esa área, ¿no? Y luego están las provincias, que empezamos ahí en el 1 con British Columbia. Las ciudades más importantes son Victoria y Vancouver. Luego está Alberta, que es Edmonton y Calgary. Luego está, en este caso, Saskatchewan, que es Saskatoon y Regina. Luego Manitoba con Winnipeg. Luego está Ontario, que es donde estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa. Luego está Quebec y las provincias del Atlántico, ¿no? Que son ahí Nova Scotia en el número 7, luego está New Brunswick en el 8, en el 9 está Newfoundland, Labrador y ahí en chiquito Prince Edward Island, ¿no? Esos son las provincias propiamente y cada provincia tiene necesidades diferentes.
no todas se enfocan a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en British Columbia hay un sector de tecnología y salud, en este caso, en la parte de Alberta, de repente hay cosas más enfocadas a agronomía, a petróleo, ¿no? Saskatchewan es el que tiene realmente bastante amplio sus programas porque tiene una serie de 200 ocupaciones en demanda, ¿no? Manitoba se enfoca un poquito más a los estudiantes, es decir, a personas que ya están, que van a incorporarse primero a Manitoba. Y en fin, son muy variables los programas en la provincia del Atlántico. Las provincias del Atlántico que realmente están teniendo bastantes cambios. New Brunswick es una de las provincias con más necesidad y que también está acaparando en ese sentido bastante de los programas en este caso, ¿no? Entonces, así que bueno, en ese sentido, pues vamos a revisar y ahí al ladito, en este caso, tienen pues los salarios, en este caso, mínimos por hora. ¿Ok? Ese es en dólares canadienses. ¿Ok? La jornada laboral, usualmente aquí, la jornada a tiempo completo se considera a partir de las 30 horas a la semana. Y luego, una vez que regularmente se cumplen 40 horas, ese es como el promedio regular del trabajo tiempo completo. Obviamente el medio tiempo pues es 20 horas a la semana o menos, ¿no? Entonces, esos son salarios mínimos en este caso, ¿no? Realmente estás hablando de a lo mejor entraste a trabajar a una cafetería o algo así, como bastante básico en ese sentido. Esos no son los salarios a nivel profesional. Ya al final de la presentación hablaremos de salarios a nivel profesional, pero para que tengan una idea y que no se guíen porque, en este lugar va a ser más barato porque ahí pagan más. No, ahí es más caro el costo de vida, ¿no? En función de inflación y otros factores, los salarios se van incrementando en ese sentido y pues también así se gasta, ¿no? Porque muchas personas quieren, yo quiero ir a Toronto y yo quiero ir a Vancouver porque se imaginan que lo demás vivimos, o sea, como es como zona rural y que no va a haber nada, y es al contrario, ¿no? La realidad es que en ese tipo de zonas, por ejemplo, zonas como Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, sobre todo si tienen familia, si económicamente quieren crecer porque eventualmente quieren comprar casa o quieren abrir un negocio, pues son muchísimo más benéficas en este caso. Ya Ontario y British Columbia tuvo su tiempo, ya hubo un momento en el que fue así, pero ya obviamente en ese tipo de zonas es mucho más competido la parte laboral, hay más competencia en ese sentido. Entonces, pues también hay que revisar, porque de repente nosotros queremos ir a una ciudad específica, a una provincia, pero nuestro perfil realmente encaja mucho mejor en otra, ¿no? Entonces, también eso es parte de la asesoría y ver dónde mi experiencia, lo que yo he estudiado, tiene una demanda, o también cómo se va a, digamos, a poder encajar dentro de lo que yo necesito, ¿no? Hay personas que se preocupan porque, bueno, tienen familia y dónde hay más beneficios para los niños, en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que se revisa también en ese sentido. Ahora, vamos a hablar de programas. Para hablar de programas a residencia permanente se dividen en dos grupos primordiales, programas a nivel federal y a nivel provincial. Hay más de 60 programas disponibles, pero la mayoría radica dentro de los programas provinciales, es decir, cada provincia tiene sus propios requisitos. Y los programas federales recientemente, la semana pasada, tuvieron algunos cambios. En este caso, que es lo que vamos también a revisar para que más o menos tengan noción. Todavía no tenemos toda la información porque todavía no está disponible, pero en efecto hay cambios que sí van a favorecer a ciertos grupos u ocupaciones en este caso, ¿no? Entonces vamos a revisar. Usualmente, si han revisado algo respecto a migración, pudieron haber escuchado el término Express Entry. Entonces, Express Entry no es un programa, es el sistema mediante el cual se califica a las personas que estén postulando en alguna de estas categorías, sobre todo a nivel federal, en este caso, ¿no? Y de ahí partimos. Todos los programas tienen puntajes, entonces hay que revisar, porque ahí también de repente puede haber confusión. Una cosa es reunir los requisitos mínimos porque tengo un puntaje elegible,
Y otra cosa es tener un puntaje competitivo, es decir, estoy dentro del rango que al día de hoy están seleccionando. ¿Por qué? Cuando ingreso mi aplicación al sistema, no hay nadie viéndola, pero para ingresarla tengo que ingresar una aplicación completa. Y eso pues ya te va a implicar que utilizaste tu tiempo, tu esfuerzo, hiciste gastos. En ese sentido, entonces lo que quieres es cuando llegue el momento de ingresar, me seleccionen. Porque hasta que me seleccionan, ahora sí, el oficial de migración empieza a revisar tu aplicación. Entonces, lo primero, y a veces más tardado, es nosotros concretar nuestro perfil para poder pasar ese filtro, ¿no? Porque realmente los procesos a nivel federal no son tardados. Es un promedio de 6 meses de procesamiento, pero los que tardamos a veces somos nosotros en generar lo que se requiere, ¿no? Hay personas que están súper enfocadas y ya eso es lo que quieren hacer. En fin, son muchas las variables, pero factores que se consideran dentro de estas puntuaciones son factores como el idioma, que en efecto vamos a necesitar ya sea el inglés o el francés o ambos, depende de las puntuaciones, pueden variar para cada persona, no para todos es igual, depende de qué edad tienes, cuánta experiencia laboral, otros factores, el nivel educativo, que van a ir modificando tu puntaje. Entonces el idioma en la parte del inglés se revisa con un IELTS general, estrictamente IELTS general, porque hay general y académico, para migración solo el general. Existe otro examen, se llama CELPIP, también general, pero ese solo se puede presentar en Asia, Estados Unidos, Canadá. Entonces, en Latinoamérica no está disponible, así que entonces nos toca presentar IELTS general y se revisa por banda, listening, reading, writing, speaking, en este caso, ¿no? Usualmente vamos de los intermedios en adelante, es decir, de 6 hacia arriba. Y luego está el francés, que se llama TEF Canadá, se puede presentar en cualquier alianza francesa, en este caso, y bueno, pues se va revisando el puntaje que necesitas tener. Lo único es que si tú tienes un nivel muy básico de inglés y nada de francés, pues enfócate a lo que ya tienes un poquito para que lo vayas elevando. Si tú ya tienes, oye, yo ya tengo un nivel avanzado de, en este caso, de inglés, ok, y quiero incorporarle más puntos, me paso al francés, perfecto. Ahora, personas que se enfoquen estrictamente al francés. El francés se habla en Quebec, ese es el idioma oficial, pero Quebec está exceptuado, cuando postulas estos programas federales no aplica a Quebec en este caso. Y la provincia bilingüe, o la única provincia bilingüe, es New Brunswick en este caso. Entonces, el predominante realmente es el inglés, pero precisamente porque estamos perdiendo un poquito el francés, ahorita veremos aquí hay algunos incentivos frente a ese idioma en este caso, ¿no? Luego, en cuestión de experiencia laboral, la experiencia laboral que se requiere para estos programas es poca. En principio puede ser mínimo 1 año de experiencia laboral o 3. Una vez que cumplimos 3 años de experiencia laboral a nivel profesional, tiempo completo, no aplican prácticas sí, prácticas, internships, como ustedes le llamen, no. Ya trabajo regular, tiempo completo a nivel profesional, en este caso, se puede utilizar. Y precisamente es poca la experiencia porque la edad de estos programas, que regreso al punto, son pocos, no son muchos, es donde radica la minoría de los programas, sí es importante para estas categorías. Realmente después de los 33 empezamos a perder un puntaje. Después de los 41 ya no generamos puntaje para estas categorías. Entonces, si estás como en los 35, pero el nivel de idioma todavía es básico, pero tienes ahí algunas cosas, es preferible revisar si en efecto es el programa que te conviene o no. Quizá lo que más te convenga es a nivel provincial, en ese sentido. Entonces, sí hay que revisar con anticipación nuestras puntuaciones, cómo lo tenemos que trabajar. Sí tenemos que trabajar un poquito más rápido por aquello de las puntuaciones y la edad. En fin, son diferentes cosas, pero sí hay que tomarlo en cuenta. La edad se toma en cuenta porque entre más años, pues obviamente menos vida productiva laboral nos queda, más nos cuesta irnos adaptando,
en general, y pues también el sector salud se va empezando a utilizar más, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la edad en este caso pues es importante para efectos canadienses, ¿no? Los fondos financieros son variables, bueno, para los programas federales es el mismo, ahí igual están en la página de nosotros y los pueden ver, sino también están en la página de migración. Acaban de cambiar también hace poco, entonces no me acuerdo ahorita porque ya cambiaron las cantidades, pero es en función del número de familias, si es 1 o 2, así nos vamos, ¿no? Ahora, el grado educativo para este tipo de aplicaciones sí es de preferencia de carrera universitaria en adelante, porque si no, difícilmente vamos a llegar a las puntuaciones. Entonces, afortunadamente con Chile, en este caso, ya en su momento explicamos una asesoría cómo se valida la parte educativa. No es que van a acreditar o van a volver a estudiar, no, realmente las personas que pasan por un proceso un poquito más complejo, que incluso ya lo están tratando de facilitar, son precisamente personas encaminadas al proceso, perdón, a la parte de medicina, derecho y educación hacia menores de edad, ¿no? Entonces, esas son las 3 que están un poquito más reguladas. No es que no vayan a poder ejercer, no es que vayan a tener que estudiar otra vez todo lo que estudiaron, no, simplemente van a pasar por un proceso para optar a la licencia pertinente. Las licencias son para regular, para establecer pues una responsabilidad frente a las pacientes o clientes que tienes en este caso. Entonces, bueno, en ese sentido ya igual en una asesoría con las personas que tienen estudios específicos en esas áreas, ya lo hablamos y lo comentamos, porque si no es muchísima información en este caso, ¿no? Así que bueno, en la parte educativa hay personas que tienen carrera universitaria, hay personas que incluso tienen 2 carreras porque tienen un técnico superior más su carrera universitaria o 2 carreras universitarias. Luego vienen personas que tienen posgrados o especialidades, que son programas de 1 año, maestría, doctorado, ¿no? Entonces, en fin, esos son, digamos, diferentes niveles educativos que se pueden tener en este caso. Y bueno, pues siempre va a incluir a la familia, ¿no? Siempre vamos a abarcar a la pareja, a los hijos y a los hijos de nuestra pareja en este caso. Algo importante que se me pasó a comentarles en un principio, o la importancia de mencionar a los hijos, porque de repente ustedes pueden ser papás o mamás solteras o solteros en este caso. En ese sentido, pues tienen que considerar mencionar siempre a sus hijos, porque de repente, oye, yo no tengo la custodia o no está mi cuidado y en este momento no necesariamente lo vamos a incluir. Bueno, pero hay que mencionarlo y hay un proceso que se ejecuta para que eventualmente no pierdas el derecho. Porque luego ya venimos, empezamos el proceso, ya somos residentes y ahora sí, ya después, oye, ahora sí ya quiero incluir a mis hijos. Y si no tomaste las precauciones debidas, eventualmente se corta esa oportunidad. También puede ser con tu pareja. Entonces hay que tener claro esa parte porque precisamente Canadá hace lo posible que desde un principio incluyas a tu núcleo familiar. En este caso, ¿no? Entonces, eso ya también lo vemos en una asesoría, porque pues obviamente, pues hay casos, ¿no? De repente, personas que están separadas o divorcios o no se tiene contacto, en fin, hay cosas que se pueden revisar o tener en cuenta, pues para prever por cualquier situación a futuro en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, los programas a nivel federal son 3, aunque dentro vamos a tener ya algunos cambios en ese sentido. Las categorías son Federal Skilled Worker o trabajador calificado, Federal Skilled Trade, que son trabajadores de oficio, y luego está Canadian Experience Class, que ahorita ya hablaremos de eso. Para la categoría de Federal Skilled Worker o trabajador calificado, que es la primera que ven ahí, no se requiere oferta de empleo. Es decir, yo en función a mi perfil, mi puntaje, que van a ser mi idioma, mi experiencia laboral, mi edad, mi nivel educativo, va a generar un puntaje y eso me va a dar un pase directo para que yo pueda postular a residencia permanente canadiense, ¿no? Entonces, no se requiere oferta de trabajo. Y otra cosa, porque regresamos al punto en donde nos preocupa mucho y luego el trabajo, no, esto no estás postulando a una oferta de empleo, porque tampoco, ¿no? Así como en Chile tú tienes todos los derechos y puedes trabajar y demás libremente, lo mismo cuando seas residente permanente. Claro que ya cuando llegas, o incluso antes de que llegues, porque te van a dar un tiempo importante para hacer toda la transición y demás, ya hablaremos de cómo se empieza con la búsqueda de trabajo, vas a tener ayuda por parte de gobierno, de instituciones y demás para ayudarte con esa búsqueda de trabajo, generar tu currículum, hay workshops si quieres incentivos porque quieres estudiar algo más,
o todavía quieres estudiar más inglés o francés cuando te incorporas. Hay bastantes, digamos, apoyo en ese sentido, porque lo que más le interesa al gobierno es que te incorpores a la vida laboral, ¿no? Entonces, eso ya se ve en su momento, dependiendo del proceso. Entonces, lo que hay que recordar es que cuando postulamos un programa federal, nosotros decidimos dónde en Canadá nos podemos establecer, siempre y cuando no sea Quebec. Okay, entonces Quebec está exceptuado de los programas en sí. Para la parte de Federal Skill Trade o trabajador calificado, sí se requiere una oferta de empleo. Usualmente pasamos por lo que comentamos en un principio, un LMIA o una oferta que requiere aprobación para que después que ya tengamos eso aprobado, podamos participar en esta categoría que pues trata algunas cuestiones como petróleo, construcción, algunos oficios que están. Y luego está el programa de experiencia canadiense. Este usualmente se utiliza por aquellas personas que vienen a estudiar en este caso, ¿no? Entonces, para efectos de estudio, en ese sentido, en este caso, pues ya se revisa qué específicamente vas a estudiar, dónde vas a estudiar, porque esto también te va a ir abriendo oportunidades. Ahí si quieren pueden ver, en la página tenemos algunos seminarios que hemos dado específicamente para la parte de estudio, en este caso. Y bueno, pues para este programa se requiere haber cumplido un año completo de experiencia laboral a nivel profesional, en este caso. Entonces dices, oye, pues ¿cómo voy a trabajar? Que igual las personas que tienen Work and Holiday lo pueden concretar, o bien las personas que vienen a estudiar. Pero no es cualquier estudio, no aplica en todas las escuelas, tienes que revisar bien, que sea válido para efectos migratorios, eso nosotros igual lo hacemos. Y es importante revisar con anticipación qué quiero hacer con mi estudio. El estudio es una herramienta migratoria, pero el estudio por sí solo no me va a dar la residencia. Entonces tengo que revisar cuándo voy a ir a estudiar, dónde voy a ir a estudiar para proyectar a futuro, oye, si estudio en esta provincia, más adelante, ¿a qué oportunidades voy a tener para postular? Oye, si estudio a lo mejor en Manitoba, tengo, no sé, puedo postular a 3 programas. Si voy a Ontario, solo a uno y ya estoy en el rango muy justo, ¿no? Entonces tienes que revisar eso porque para estudiar vas a invertir una cantidad importante de dinero y de tiempo. Entonces lo que quieres hacer es, pues, que eso eventualmente rinda frutos. Si al final te quieres ir, nadie te va a decir nada, pero si te quieres quedar, ya debiste haber cumplido con ciertos requisitos. Los programas usualmente que recomendamos son posgrados, son programas de un año, son especialidades, sobre todo para personas que ya tienen carrera universitaria. Obviamente hay otro tipo de programas, nada más estoy ejemplificando pero se denominan Postgraduate Certificates, son programas de un año que nos dan la oportunidad de estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo. Cuando nos graduamos nos dan permiso postgraduación para trabajar por el mismo tiempo que estudiamos, que en este caso es un año. Nos permite incluir a nuestra pareja y nuestra pareja va a tener un permiso de trabajo mientras que estamos estudiando cuando pasemos a la fase laboral. Y nuestros hijos menores de 18 van a poder estudiar de manera gratuita. Entonces, en ese sentido, a lo mejor yo estoy estudiando, pero mi pareja tiene un permiso de trabajo, pues mi pareja puede alcanzar primero los requisitos para residencia permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que revisar todo, quién va a estudiar, quién va a trabajar, cómo se va a enfocar esa parte, sobre todo si tienen familia, para que sea algo que, pues obviamente, abra las oportunidades que ustedes quieren abrir propiamente, ¿no? Entonces, en ese sentido se va revisando. Ahora, la semana pasada ya se anunció que habrá dentro de las selecciones, sobre todo a las personas que sean elegibles en la parte de Federal Skill Worker, en este caso o en general dentro de las categorías, pero va a haber categorías específicas de selección y han abierto una serie de ocupaciones denominadas en demanda en este caso. Claro, tienes que ser elegible en la categoría, de todas maneras tienes que trabajar en los requisitos, o sea, de idioma, la parte educativa, en fin, no nada más es como que ya tengo la ocupación o me dedico a eso y ya, no, pero para que lo revisen. Sí es mucha información, vayan a la página, tenemos una sección específica para esta categoría que se llama Category Based o Category Specific, entonces revísenla, ahí quizá les pueden dejar el link. Y ahí están estas categorías que son 6. Hay una categoría específica para aquellas personas que se enfoquen en el francés, porque por eso estoy hablando, y ahí mencionan los niveles que tienen que tener de francés para que sean considerados para estas categorías que van a ser, quizá puedan ser más ágiles, todavía no sabemos
cómo van a trabajar en función de puntuaciones o cuál va a ser exactamente el proceso. Cada selección va a haber instrucciones específicas, entonces se prevé que ya en las próximas semanas van a estar esas instrucciones, ya las estaremos colocando en cada categoría pertinentemente, pero por el momento para que puedan ver si ustedes forman parte de alguna de esas ocupaciones, que son bastantes. Y afortunadamente lo que ha abierto, sobre todo después de pandemia, es el hecho de que muchas posiciones que antes eran reguladas se están abriendo camino y otras que no tenían el nivel profesional para que se pudieran colocar vía Express Entry ya lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, ahí hay un sector de salud que revísenlo porque eso es todo lo que aplica. Hay cuestión de medicina, psicólogos, personas que trabajan en laboratorio, en fin, hay una serie de ocupaciones ahí que ustedes pueden revisar y que van a estarles dando prioridad en este caso. Y obviamente también han empezado ya a ser un poquito más ágil el proceso de acreditación en ese sentido dentro de esos rubros. También hay una parte que es enfocada a toda la parte de tecnología, por ejemplo, IT, ingeniería, en fin, ahí pueden verlo. Van a estar cambiando esas posiciones cada año, o sea, de repente están unas este año quizá entran dentro de las carreras y si no, no. Ahora, si no, tampoco se preocupen, o sea, dentro de la categoría federal abarcan todas las posiciones, o si no están ahí de todas maneras, no es que no puedan participar, simplemente que va a haber selecciones específicas para estas ocupaciones porque pues en este momento están más demandadas que otras, ¿no? También hay un sector de oficios. Y algo bien importante es que ahora sí, porque siempre teníamos este conflicto con esta parte de truck driving, que sí es un manejo de carga pesada que siempre se necesita, pero usualmente necesitaban esperar que abriera un programa especial o que tuvieran esta oferta específica de empleo y ahora ya no va a ser necesario, van a poder entrar dentro de esta categoría porque ya elevaron el nivel para que pudieran incorporarse. Ahí también hay algunas cuestiones agrícolas y ocupaciones en función de oficios en ese sentido. Entonces, pues vayan, revísenlas porque es, como les digo, mucha información, pero revisen pues la que compete con su perfil en ese sentido. Igualmente ya si están en una asesoría, pues ya se revisa propiamente qué es lo que pueden ampliar o cómo se puede trabajar en ese sentido, pues para que se vayan abriendo esas posibilidades en este caso, ¿no? Entonces, como les digo, es como muchísima información en ese sentido. Ahora, primero vamos a participar para obtener la residencia permanente. Ya que tengamos la residencia permanente, pues vendrá ahora sí la búsqueda de empleo y toda esa parte, porque ya como canadienses no tenemos ningún inconveniente. Entonces, aquellas personas que constantemente me están enviando ahí preguntas de trabajo y trabajo, no existen agencias autorizadas para buscarte un trabajo específico. Eso tiene que ser con tu empleador. Si tú tienes una oferta de empleo, la empresa canadiense te está ofreciendo trabajo y quieres verificar si es un trabajo legal, si está cumpliendo todas las normativas, también hay asesorías específicas para eso. En ocasiones tenemos una asesoría simplemente contigo o también con tu empleador, los dos en conjunto, y sobre eso se va revisando qué es lo que aplica, porque cada país tiene diferentes regulaciones en este caso, ¿no? Y ahí es donde hay que tener más cuidado, porque en relación a la parte laboral es donde recae la mayoría de los fraudes, desafortunadamente. Entonces, bien. Ahora vamos hacia los programas provinciales. Aquí es al revés. Este no está ubicado para gente joven. O bueno, sí sigue siendo bastante joven, pero para efectos de los procesos, aquí sí abarcamos personas que ya están un poquito más enfocadas a la parte laboral. Es decir, personas que ya tienen experiencia laboral en su rubro, que ya han venido trabajando por un promedio de más de 5 años, incluso hasta 10 años dentro de algún rubro específico. Entonces, estos programas no son como para recién egresados, estos programas ya son para personas que realmente tienen experiencia. Entonces, los programas provinciales pueden ser variables. Aquí sí el idioma, pues, hay programas que empiezan en niveles básicos, intermedios, avanzados. Depende, el idioma casi siempre lo vas a ir complementando. Si te falta tantita experiencia, le sumas al idioma. Si te falta la parte educativa, le sumas al idioma. El idioma es algo que te puede ayudar a nivelar esos puntajes en ese sentido. Entonces, los niveles pueden variar de persona en persona. No es solamente cumplir un requisito en función de lo que establece, porque acuérdate que todos los procesos tienen puntuaciones y tú quieres estar dentro de de las mejores puntuaciones en este caso, ¿no? Ahora, la experiencia laboral, como les digo, pues es amplia, ¿no? Puede abarcar los 5, 6, hasta los 10 años de experiencia laboral. Y la edad es variable.
Las provincias más tajantes con la edad son Ontario y British Columbia, ¿no? British Columbia es donde está Vancouver. Vancouver es la ciudad, no la provincia. Entonces, los programas son por provincia. Entonces, en este caso, Ontario y British Columbia son los más tajantes, se rigen por el sistema federal. O sea, tienes que ser elegible primero al sistema federal y luego ya ves si pasas el otro filtro. Entonces, ahí sí la edad abarca hasta los 41. Después viene Alberta, Manitoba, Nova Scotia hasta los 45. Luego viene Saskatchewan a los 50. Luego viene New Brunswick, Prince Edward Island 55 y Newfoundland a los 59. Ya después de los 59, ahí sí ya se acabó, ya no hay más, ya no se puede incorporar a ningún tipo de proceso en este caso. Regresamos al punto de por qué la edad era importante en cuestión de incorporarte a la base laboral, lo que aplica para la parte de salud, en fin, esas cuestiones. Ahora bien, hay programas para los que sí se requiere una oferta de empleo a nivel provincial, hay programas para los que no. Por ejemplo, Saskatchewan tiene una serie de 200 ocupaciones en demanda que está bastante activa y se va trabajando en ese sentido. Entonces, y es una de las provincias en este momento pues más digamos, estables, también en donde, digamos, la parte laboral, o por lo menos lo que he visto con mis clientes, a diferencia de otras provincias, es que es como mucho más activa o ágil de incorporarse a la parte laboral. Regresamos al punto donde piensan que en Toronto, en Vancouver es donde les va a ir mejor, y yo, por lo menos, lo que he visto en los últimos años con mis clientes, he tenido incluso clientes que se aferran a venir a estudiar a Toronto o a Vancouver y al final se van, porque la parte laboral es súper competida y de repente empiezan a ver otros trabajos. Tengo clientes que se han ido a Alberta, a Manitoba, a Saskatchewan, precisamente, en New Brunswick, pero no es lo ideal. Si tú vienes a estudiar una zona, quieres quedarte en esa zona porque es la que te va a abrir las oportunidades. Pero si ya vienes a una zona que de una no necesariamente te va a abrir esas oportunidades en función de tu perfil, no porque para otras personas pueda ser diferente, ¿no? Entonces es muy variable. Cada quien tiene, digamos, distintas cosas o pertinencias a su perfil. Pero en ese sentido sí es importante considerarlo en este caso, ¿no? Así que bueno, aquí ven ustedes algunos ejemplos de, en este caso, salarios. Estos son, ahí está el inicial, que eso, si no tenemos experiencia, de plano vamos apenas a empezar. Son algunos de los salarios. Por ejemplo, ahí está la parte de asistentes administrativos. Construction Manager entra mucho la ingeniería civil, eso es parte de. Usualmente las personas que ya tienen un poco más de experiencia pues ingresan a los salarios promedios. Ese es el salario por hora. Entonces, ahí multiplíquenlo por 40 horas a la semana y 52 semanas que tiene el año, y ahí tienen su salario anual en ese sentido. Hay algunas, o agregamos, ahí está la parte de IT. La parte de psicología es algo que es parte de salud, pero entró dentro de las categorías nuevas para selecciones y también es una ocupación demandada en Saskatchewan. Ese es el salario. Vamos a suponer que estás tú ejerciendo, no sé, trabajando, por ejemplo, un poquito más como en recursos humanos, esas áreas, porque ya si eres psicólogo y ya pasaste por tu acreditación y tú tienes tu propia práctica, bueno, pues ahí sí la hora de un psicólogo o la asesoría de un psicólogo pues va de los $150 en adelante, no hay $300 por hora, o sea, depende, ya eso es como una práctica propiamente en este caso, ¿no? Luego ahí está la parte de truck drivers, que ya entró a las categorías nuevas, y también farm supervisor, que es en las categorías nuevas en la parte de agrícola, en este caso. Entonces, bueno, esos solo son algunos ejemplos, no son todos, ya igual en las asesorías vamos viendo en ese sentido, porque también yo como los oficiales, o sea, no conozco ni todas las profesiones, ni todo lo que, cuando me mencionan todo, yo una vez que ya revisé información de ustedes, de su currículum, ya vi a qué se dedican, entonces lo que hacemos es clasificar conforme a estándares canadienses, más o menos a dónde pertenecen, y ya sobre eso, entonces hablamos en ese sentido. Entonces, precisamente las personas que me hacen ese tipo de, oye, soy tal y califico o no califico, no necesariamente sé, porque a veces también, por ejemplo, hay personas, sobre todo en la ingeniería civil, yo soy ingeniero civil, sí, pero lo que tú trabajas para efectos canadienses está dentro del rubro de construction management, o está en el rubro de inspección, o está en el rubro, entonces son diferentes cosas, no necesariamente se le llama de la misma manera o se clasifica de la misma manera como en sus países, ¿no? Entonces, primero tenemos que pasar
como a esa revisión y luego ya podemos estructurar, porque si no corremos el riesgo de que yo les diga que sí y no necesariamente, o les digo no y sí se podía, ¿no? Entonces eso es como nada más para evitarnos ese tipo de riesgos. Pero bueno, entonces como vieron es mucha información. Tenemos la página de Immigration News, ahí la sección de Immigration News en la página para que la vean. Eso es información que vamos subiendo cada semana respecto pues a cambios, puntajes, en fin, lo que pueda estar pasando con programas. Y hay otra sección que se llama Moving to Canada, en este caso, que es una sección ya enfocada para que conozcan pues un poquito más de los derechos y beneficios como residentes permanentes. Por ejemplo, ya cuando sean residentes, ¿qué pueden hacer en el caso de sus papás? Porque hay visas especiales para los papás, o eventualmente podemos pedirlos en un proceso familiar, a papás, abuelos, en fin, hay diferentes cosas. En ese sentido, nada más para que ahí tengan información si ya están interesados como ya en migrar de manera permanente. Así que bueno, esta es la información de nosotros, ese es el correo si nos quieren escribir, info@globalopp.ca, ahí están nuestras redes sociales. Le voy a dar digamos ahora, el espacio a Luis para que hable un poquito de la asesoría, y mientras él va hablando de la asesoría, aquellas personas que tengan algunas preguntas y las quieran ir dejando en el chat, ya le daré respuestas a algunas. No sé si podamos a todas, dependiendo del tiempo, pero trataré de la mayoría. Regreso al punto, no voy a responder aquellas preguntas en donde me digan y tengo 35 y soy ingeniero en tal, ¿califico o no califico? Porque desafortunadamente no sé hasta que realmente revise tu perfil. Pero en ese sentido, aquellas preguntas que tengan de manera general, pues las pueden ir poniendo y de ahí lo revisamos. Bueno, pues muchas gracias a Mildred, a Gonzalo por poder llevar a cabo esto. Sí, como lo comentó Mildred al principio, somos una firma de migración canadiense que estamos en Toronto, Canadá. Para aquellas personas que quieran tener una consulta con Mildred, esta consulta tiene un costo de $158 canadienses. El seminario se les impartió de forma gratuita gracias a Ampliabilidad y a Gonzalo, pero si ya quieren tener una evaluación del perfil de ustedes, el perfil de su pareja, y con ello saber exactamente a qué provincias, qué programas, cuánto cuesta, qué es lo que necesitan hacer, de qué forma lo pueden hacer, cuándo lo irán a hacer, cómo van a trabajar con Mildred y con su equipo para poder llevar a cabo todo este proceso y llegar a sus metas migratorias. Eso ya tiene un costo de $158. Les pido que se pongan en contacto a ese email de info@globalopp.ca para poder asistirles. Muchos de ustedes creo que hemos estado en conversación en LinkedIn, entonces para que también puedan estar en contacto conmigo, me pueden mandar esa información y les voy a mandar por email toda la información que necesitan, que es enviar sus currículums, llenar un formulario, obviamente realizar el pago. Y sí les voy a pedir que tomen en consideración que las citas con Mildred toman de 4 a 6 semanas. Es decir, si ustedes hacen el pago y envían toda la información, muy probablemente su cita sea dentro de 4 semanas a 5 semanas para que puedan evaluarlos y puedan indicarles exactamente lo que pueden hacer. Nete, ¿quieres contestar algunas preguntas? Sí, ahí me preguntaron qué son las NOC. NOC son las siglas, se llama National Occupation Classification, y es precisamente un compendio enorme de todas las posiciones que están clasificadas dentro de Canadá. Eso se hace precisamente para poder saber hacia qué te vas a enfocar, o las posiciones, o incluso cuando vas a trabajar, conocer los salarios que vas a tener, de manera que siempre se pueda hacer todo como de manera legal en ese sentido. Y regresamos al punto, porque en muchas revisiones hacia migración, pues eso, el oficial o incluso nosotros que nos dedicamos a esta parte no conocemos ni todas las posiciones ni todas las profesiones. Entonces obviamente hay que primero revisar, clasificar, y eso nos ayuda para saber cómo incorporarnos a los programas o en la parte laboral en este caso, ¿no? Y para quien pregunta o que si es preferible que uno se vaya con grupo familiar o sin grupo familiar, entonces eso es el error más grande. Hay que entender que los procesos canadienses abarcan a la familia. Y si no la vas a incluir en un principio, te va a traer problemas. No puede ser porque no tienes ganas o porque es que quieres primero llegar tú y establecerte. No aplica. Porque Canadá ya tiene todo, digamos, previsto para que vengas con familia. Entonces, en una asesoría, si no quieres o no puedes incluir a tu familia por alguna cuestión específica, se revisa y ya se te comentará si aplica o no, o qué riesgo te puede traer en ese sentido, ¿no? Entonces,
esa parte es importante revisarla en este caso. Y bueno, sí, en efecto, Carlos, la unión, no sé, para mí la unión civil es el matrimonio, porque es un proceso civil, pero si te refieres a la unión libre, unión de hecho, es decir, las parejas que viven en conjunto pero no necesariamente están casadas, sí, se toma de la misma manera que si estuvieras casado. En ese sentido, no es problema. Y Natalie, precisamente para revisar en función si tienes ya acceso a un Working Holiday, eso sí te recomiendo revisarlo en una asesoría, porque no sé a qué te dedicas, entonces de repente sí es necesario que acredites. No, las validaciones no son, o sea, hay procesos que se hacen para efectos migratorios para saber cuál va a ser tu nivel educativo, que no es lo mismo que acreditar para efectos de licencia, son dos cosas diferentes. Entonces depende de lo que estudies y lo que te dediques, qué es lo que va a proceder y también dónde te vas a establecer, cómo va a ser el proceso. Entonces es como mucha información, pero en principio es precisamente por eso revisar. Se revisa tu currículum, qué estudiaste, qué hiciste, se clasifica y ya se te menciona exactamente qué es lo que puedes hacer, qué puedes adelantar, qué no se recomienda que adelantes en este caso y también hacia dónde te puedes incorporar para que sea más ágil tu proceso más adelante a residencia permanente en este caso, ¿no? No entendí que me dice que si repito el nombre del programa para realizar posgrados, no sé a qué se refiere. O sea, hay estudios de posgrado, Diego, que son a nivel college, son especialidades, pero yo no hablé de un programa específico, eso usualmente lo vemos dentro de una asesoría, ya con el asesor educativo revisas toda esa sección de programas y qué es lo que vas a estudiar y que sean válidos para efectos migratorios en este caso. Así que bueno, entonces, en ese sentido, los programas son variables para quien pregunta en tiempos. Hay programas que tienen un proceso de 6 meses, hay programas que duran 2 años o poquito más. Depende específicamente a qué programa califiques para después saber cuánto tiempo te va a tomar y eso ya lo vemos también en la asesoría, ya que tengamos claro a qué programas puedes postular, ya vas a saber exactamente qué fases tiene cada programa, cuánto dura cada programa. Ya cuando terminamos la asesoría, pues ya te llevas al día siguiente toda la información de los programas a los que eres elegible, paso a paso, costos y demás, para que ya lo puedas visualizar mejor en ese sentido, en este caso. Para aquellos que les preocupan los impuestos, aquí se pagan en todas las provincias, pero son diferentes en cada provincia. La provincia que menos impuestos paga es precisamente Saskatchewan. Y usualmente, Matías, cuando te van a contratar, en tu contrato te van a especificar cuál es tu salario neto y cuál es el otro. Porque aquí, pues, si eres empleado propiamente, pues ya las percepciones se descuentan, no, o sea, te las descuentan en automático por parte que van a alguna parte a tu pensión, alguna parte a otros, dependiendo qué tipo de beneficios o cosas tengas en tu trabajo, en este caso, ¿no? Entonces, cada provincia tiene impuestos diferentes y se trabaja diferente según lo que tú ganes, es el tipo de impuesto que tienes, pero son muy variables. Eso sí, se pagan más impuestos en provincias como, por ejemplo, Ontario, en este caso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de asesoría, Ana, es porque en principio tienes una asesoría para revisar tu perfil. Una vez que ya conoces a qué programas vas a enfocarte, pues tal como representante legal, nosotros llevamos los procesos de principio a fin, desde que empiezas el proceso hasta que llegas a Canadá. Entonces, a veces eres mi cliente por 6 meses, por 1 año, por 2, por el tiempo que sea necesario en lo que culmina el proceso en este caso, ¿no? Entonces, creo que son todas las preguntas. Gracias a los que estuvieron presentes en este Dame un caso. segundo a ver si Gonzalo tiene alguna pregunta Ok. Directamente allá. Veamos si me escuchan bien, ¿cierto? Correcto. ¿Puedo preguntar? Mi pregunta es sobre el núcleo familiar, solamente se considera como... Yo no escucho. Yo repito la pregunta. Pero, por ejemplo, si yo no considero como, no tengo hijos ni nada, y considero como mi familia, papá, mamá, hermano, un núcleo familiar, al momento de estar ahí y tener la residencia permanente, ¿puedo como traerlos? Vale. La pregunta es, ¿va ligado al núcleo familiar? ¿Como si es solo considerado pareja, hijos, o pueden ser padres o hermanos? En principio no. En principio pareja, hijos o los hijos de mi pareja o los míos.
Ya cuando sea residente permanente, entonces puedes pasar a procesos para incorporar a papás y abuelos. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas por acá. No sé si en el chat quedó alguna. No, tratamos de resolver todas, pero aquellos que todavía tengan pregunta o duda al respecto pueden mandarlo al correo a info@globalopp.ca o pueden contactar a Gonzalo también para los que están preguntando dónde se va a poner esta charla y si está grabada, si va a quedar grabada, ya nos pondremos en contacto y les indicaremos en dónde quedó grabada. ¿Cierto, Gonzalo? Exacto. Sí, bueno, a quienes estuvieron participando de forma virtual, les vamos a enviar a todos un correo con una encuesta de satisfacción que realizamos desde nuestra unidad. Y además, esa encuesta de satisfacción también se hace presencial, así que ahí vamos a registrarse si quieren recibir esta grabación. La grabación en particular y otra información sobre usted en particular, es solamente para quienes accedieron en el Zoom, ya que estaba esa pregunta en el ingreso, así que ahí vamos a diferenciar los correos y la información que les llegue dependiendo de la información que quieran recibir, ¿ya? Pero en general todos van a recibir algo de información de aquí en adelante. No sé si hay más comentarios. Por nuestra parte, agradecerles mucho el tiempo, la información y lo claro del contenido. Y no sé si es que tienen algún comentario final desde su parte. Nada, pues muchas gracias. En efecto, son como muchas preguntas y cosas de repente como muy específicas. Los que preguntan ahí de repente del NOC, hay variaciones, hay cosas en las que sí podemos hacer excepciones porque estudiaste una cosa, trabajas en otra, hay ocasiones en las que no. Es como demasiada información para poder ver en una sola charla, pero espero que la información en sí, de manera general, les haya ayudado, les ayude para conocer un poquito mejor de cómo funciona el sistema migratorio. Y nada, pues ya si van a tener alguna asesoría, ya los estaré conociendo más adelante. Gracias, Gonzalo, y gracias a la universidad por el espacio, también a Luis que estuvo presente. Y nada, pues que tengan excelente resto de semana. Gracias, Muchas Gonzalo. gracias. Muy bien. Ahí todos están despidiéndose en el chat también. Y de forma presencial, solo nos queda completar un espacio. Denme un segundo para terminar. Gracias, Chao, Gonzalo. chao, Hasta muy luego. bien. Chao, chao.